Buenos días, yo soy la doctora Doris Oderman, médico internista egresada de la Universidad Central de Venezuela y médico neumonólogo clínico e intervencionista, también egresada de la Universidad Central de Venezuela. A continuación citaremos las principales preguntas que se han presentado a través de las redes sociales y les iremos respondiendo cada una de ellas. Lo primero que debemos saber, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia extensa de virus, las cuales son capaces de transmitir enfermedades infecciosas tanto en animales como en humanos. Sin embargo, previamente ya se habían descifrado o identificado dos principales cepas, las cuales habían originado enfermedades importantes como lo fue la enfermedad del Medio Oriente y SARS, que es el síndrome agudo respiratorio severo. Pero en diciembre de 2019 se logró identificar esta última cepa, la cual previamente no había sido diagnosticada una enfermedad asociada, y fue entonces cuando se denominó como COVID-19 o el nuevo coronavirus del año 2019. Los principales síntomas que presentan en esta enfermedad generalmente están asociados a cuadro respiratorio. Los pacientes en un principio presentan episodios de fiebre, la cual tiende a ser alta, tos seca, que tiende a ser en accesos, y muy frecuente, limitante, inclusive episodios de dificultad para respirar, la cual se acentúa a medida que avanza el tiempo. Sin embargo, tenemos que saber reconocer y diferenciarlos con cuadros de resfriado común. Lo más importante es que COVID-19 la evolución clínica generalmente es mucho más extensa y puede llegar inclusive en un 2% de los casos a tener una evolución hacia enfermedad grave. Los episodios de resfriado común generalmente no presentan episodios de fiebre, y cuando se presentasen estos casos tienden a ser temperaturas no tan altas como si lo vemos en el COVID. Los pacientes con resfriado común presentan congestión nasal, rinorrea, malestar general, pero no llegan a presentar tos seca en accesos como lo sí es característico en COVID, y tampoco presentan dificultad para respirar. Otro hallazgo clínico importante que se presenta en COVID-19 es que tienen inclusive manifestaciones gastrointestinales como lo es la diarrea, y eso no lo vemos en el resfriado común. Tenemos que saber desde el punto de vista fisiopatológico cómo es posible el contagio de esta enfermedad, y lo más importante que debemos saber es que el contagio se realiza de forma directa, es decir, una persona enferma puede transmitir la enfermedad a una persona sana a través del contacto directo. Es decir, este paciente, en caso de que llegue a toser, estornudar o a través de la exhalación de forma profunda, estas goticas respiratorias viajan a esa otra persona, y esta persona, al inhalarlas, puede contagiarse con este virus y secundariamente puede llegar a producir la enfermedad. A su vez, cuando se realiza estos episodios tanto de tos como estornudos, o inclusive al hablar y se expiden estas goticas respiratorias, ellos caen sobre superficies, y al estar en contacto directo con las mismas, y nosotros sin lavarnos las manos nos llevamos las manos a los ojos, nariz o boca, de igual manera podemos contraer la enfermedad. Por eso es tan importante, si usted llegase a presentar síntomas respiratorios, es importante que usted, en primer lugar, mantengamos una buena higiene respiratoria. Es decir, si usted está estornudando o está tosiendo, lo importante es hacerlo con la norma internacional que debe ser a través del pliegue anterior del codo. Debemos cubrirnos cada vez que nosotros vayamos a toser o estornudar, o bien utilizamos pañuelos descartables. Inmediatamente después de su uso hacemos el desecho del mismo. Si usted está en contacto con una persona que tenga síntomas respiratorios, debe guardar una distancia mínima de 1 metro. A su vez, es allí la importancia de la correcta protección y medidas de higiene. Entre ellas incluyen el correcto lavado de manos, el cual debe hacerse de forma exhaustiva con agua y jabón por un periodo mínimo de 20 segundos. Si usted no dispone en ese momento para hacerse el lavado de manos, debe usar un gel antibacterial, el cual debemos verificar en su composición que tenga más de un 70% de alcohol isopropílico. Eso es lo que le va a conferir el carácter de antiséptico. De igual manera, nosotros, como ya les había citado, debemos tener guardar una distancia entre la persona enferma de aproximadamente 1 metro. Y si esta persona llegase a presentar síntomas en un principio leves, síntomas respiratorios, debe mantenerse en casa.
pero es importante que a su vez le notifique a su médico de confianza que está al presente de estos síntomas, y más que si está asociado con un antecedente epidemiológico reciente de 14 días previo al inicio de los síntomas, de que ha realizado un viaje a alguno de los países en donde previamente habían sido identificados casos confirmados para COVID, o que ha estado en contacto con una persona que tenga síntomas respiratorios. Eso es lo más importante. Y allí también, y más con el uso irracional que se está haciendo actualmente con las mascarillas respiratorias, que tienen criterios específicos los cuales han sido liderizados por la Organización Mundial de la Salud para su uso. Principalmente las mascarillas respiratorias están dirigidas a todos aquellos pacientes que presenten los síntomas respiratorios: tos, estornudo, fiebre o malestar general. De igual manera están dirigidas para aquellas personas que estén al cuidado de otras personas que tengan síntomas respiratorios. Nosotros como personal de salud estamos en la obligación también de hacer uso de mascarillas respiratorias, y los pacientes que tienen mayor factores de riesgo, pacientes con enfermedades inmunológicas, pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor, que ameriten salir, dirigirse a las farmacias o al centro de salud en donde vayan a recibir su tratamiento, es importante que se tenga una correcta protección. Eso es muy importante. ¿Qué medicamentos son efectivos? Recordemos que actualmente para COVID-19 no existe un tratamiento dirigido hasta ahora descubierto, por lo cual tenemos que tener mayor cautela, y es por eso que se ha hecho tanta difusión de información para que nosotros mantengamos la calma, propongamos todas esas medidas preventivas de higiene y prevención que son tan importantes, porque no existe un tratamiento dirigido para atacar este virus, ni tampoco ha sido descubierta aún la vacuna para dar prevención al desarrollo de esta enfermedad. Es importante recalcar que los antibióticos no están dirigidos para atacar el COVID. Recordemos que los antibióticos son aquellos medicamentos los cuales tratan de atacar a las bacterias cuando se tratan de procesos infecciosos. Sin embargo, el COVID-19 es un virus, por ende no tienen indicación el uso de los antibióticos. Eso es muy importante. ¿Qué lugares o cuáles lugares debemos evitar? Actualmente tenemos una campaña la cual debemos hacer difusión de es quedarnos en casa, y de esta manera nosotros evitamos la propagación del virus y así respetar este periodo de cuarentena, el cual ya ha sido decretado por parte de la Organización Mundial de la Salud y actualmente en nuestro país ante la presencia de estos nuevos casos de COVID-19. Debemos tratar de evitar estar frecuentando lugares en los cuales tienden a ser de mucho tránsito o muy concurridos. Solamente se permite la salida a lugares estrictos, por ejemplo, supermercados, farmacias, se ameritan asistencia médica. De lo contrario, recomendamos que todos permanezcan en casa hasta que este periodo de cuarentena ya sea superado.